El cielo. Vivamos una vida celestial hoy porque el cielo no puede esperar. La palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dijo Dios, sea la luz, en el versículo 3. Vamos a orar antes de encomendar este tiempo, antes de iniciar esta predicación y pedirle al Señor que sea el quien nos guíe y nos muestre las verdades que necesitamos aprender acerca del cielo. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque no tenemos por qué estar a oscuras, a ciegas, sino que podemos recurrir a ella y encontrar en ella la verdad, lo que tú quieras hablarnos a través de tu palabra acerca del cielo. Queremos suplicarte que nos des un corazón entendido, que nos des que nuestro corazón sea tierra fértil, que produzca un fruto al 100 por 1 y que podamos entender el mensaje de tu palabra del día de hoy. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Sucedió en la década de los 80. El muchacho se levantó como cualquier otro día para hacer sus ejercicios matutinos. Su profesión le requería estar en forma. Tomó su bicicleta y comenzó a pedalear vigorosamente sobre la carretera. En su trayecto, a lo lejos, aparece un túnel. Por él tendrá que pasar. Se ve que un carro viene del carril contrario. De pronto, surge otro automóvil. Rebasando peligrosamente y a punto de entrar en el túnel, el ciclista no lo puede ver y se introduce en el túnel. No puede ver lo que está pasando dentro del túnel, solo se escucha el rechinar de llantas y nuestra imaginación nos hace pensar que fue lo que siguió. ¿Dónde está ese muchacho ahora después del accidente? ¿Qué sucede si este muchacho muriera y a dónde iría? ¿Qué pasaría si tú al cruzar las puertas de esta iglesia te atropellara un camión o aquí mismo te diera un paro cardíaco? Quizás no despiertes una mañana. ¿Qué pasaría si tú murieras hoy? ¿Sabes a dónde irías? La Biblia habla solamente de dos lugares posibles a donde uno puede ir después de la muerte: el cielo o el infierno. Si has escuchado del limbo, si has escuchado del purgatorio, eso se lo sacaron de la manga. Jesús solamente habló de dos lugares, el cielo o el infierno. Y en esta mañana quiero hablar de la primera posibilidad, el cielo. Así que, si usted llegara al cielo y le preguntaran, dame 3 razones por las cuales te debo dejar de entrar, ¿qué razones expondrías tú? Bueno, vamos a ver algunas que a lo mejor podrías decir. Algunos dirían, por mis buenas obras. Es decir, no fui tan malo. La respuesta fiscalizadora sería, pues, ¿cuáles buenas obras? ¿Cuántas buenas? ¿Qué hacemos con las malas obras que hicimos? Se le podría preguntar esto. Uno podría decir, no fui tan malo. La pregunta es, ¿y qué pasó con las malas que se hiciste? Otras personas podrían decir, por mi religión. Es decir, no he sido tan apático a Dios, pero ¿cuál es la buena? ¿Qué tan fiel has sido en tu religión? ¿De cuánto para arriba si quieres entrar en el cielo? ¿Has cumplido? Etcétera. Otros dirían, porque he sido obediente. No he sido tan desobediente. Pero ¿cuánta es la suficiente obediencia para entrar en el cielo? ¿Cuántas veces desobedecieron a Adán y Eva para ser expulsados de la tierra prometida, del paraíso? Una sola vez. Y no fue un asesinato, no fue un homicidio, fue una desobediencia. ¿Cuántas veces has desobedecido tú? En última instancia, ¿por qué nos interesa ir al cielo? Creo que el ser humano tiene en lo más profundo de su corazón 3 necesidades: descanso, justicia y vida eterna. Descanso. ¿No siente usted esa necesidad de descanso de los problemas del mundo, de la vida misma? ¿No siente usted que apenas despierta y ya tiene que detenerse porque no puede seguir? ¿No quisiera usted dormir sin preocupaciones? A lo mejor también tiene necesidad de justicia. ¿No hay en su corazón ese deseo de que las cosas se hagan bien, sin necesidad del engaño y la hipocresía de tantos? La necesidad de la vida eterna. ¿No siente que la vida es muy corta y que no es lo suficiente como para realizar sus planes? ¿Cuál es el sentido de trabajar y obtener cosas si muchas de ellas no las vas a disfrutar porque el tiempo y la vida se van a acabar en este mundo?
En este día hablaremos de ese lugar que la Biblia describe como uno donde hay descanso, justicia y vida eterna. Así que comentaremos algunos pasajes de la palabra de Dios en el Apocalipsis, el libro de la Biblia que habla de las últimas cosas. ¿Cuál es el propósito de que se escribió Apocalipsis? El mensaje en sí del libro, más que satisfacer la curiosidad de los lectores, sirve al menos para 4 propósitos. En primer lugar, su mensaje es, como ya se mencionó, da aliento para todos los cristianos que sufren por su fe, ya sea bajo gobiernos, religiones, líderes humanos que están en contra de Dios y como resultado en contra de ellos también. Ciertamente que este libro será de mucho interés y ánimo a los creyentes que vivirán y sufrirán durante aquí la tierra, porque aprenderán que Dios está en el control de los eventos y que Cristo vendrá pronto y triunfará. Sin embargo, además de que el libro habla mucho de juicio, también está lleno de alabanzas a Dios, porque revela el poder, la soberanía, la salvación, el triunfo y el final glorioso de nuestro Señor en la historia. Así que en medio de cualquier circunstancia, por muy difícil que parezca, podemos alabar al Señor. Esas alabanzas celestiales también las podemos elevar nosotros. No debemos esperar a estar en el cielo para poder hacerlo. El cielo no puede esperar. Hoy podemos vivir una vida celestial a pesar de las circunstancias, cualquiera que sean las que estemos viviendo. Vivamos, hermanos, una vida celestial hoy porque el cielo no puede esperar. 2. En segundo lugar, el libro de Apocalipsis conlleva una seria y urgente exhortación en contra del pecado y en pro de la sumisión de Dios. Tanto para cristianos como para los que aún no lo son, dado que el Apocalipsis nos enseña acerca de la soberanía divina, debemos sujetarnos a Él el día de hoy y obedecerle siempre. En tercer lugar, el libro tiene como propósito el revelarnos la verdad de Dios y de Jesucristo. Contrario a lo que comúnmente se cree, el Apocalipsis no oculta la verdad, sino que la revela. En medio de todo un fenómeno de falsa información, de doctrina e ignorancia acerca de la voluntad de Dios, en la antigüedad y en nuestra época surge la revelación de Jesucristo. Solo Jesucristo puede decirnos con certeza cómo serán los últimos tiempos y cómo será ese lugar tan anhelado por el corazón del hombre, que es el cielo. Y por último lugar, en cuarto lugar, el Apocalipsis es un libro que lleva a la culminación de lo iniciado en el Génesis. Por ejemplo, lleva a la conclusión de la creación del cielo y de la tierra del Génesis a los nuevos cielos y la nueva tierra en el Apocalipsis. El paraíso del huerto del Edén a la nueva Jerusalén. El primer hombre y su esposa al segundo hombre Jesucristo y su esposa la iglesia. La tentación de la serpiente y el castigo final de la serpiente. El inicio de Babilonia y la destrucción final de Babilonia. El inicio del pecado, la muerte, la tristeza, la maldición y el fin de todos ellos. En el Apocalipsis podemos ver los acontecimientos del fin de los tiempos, de la tierra, de los cielos y de todos los que se oponen a Dios. Desde el más grande, Satanás, hasta el más pequeño. Cualquier ser humano que no acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Así que, para iniciar, debemos entender que la tierra y los cielos que conocemos serán destruidos. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, 12 al 14, inicia parte de su destrucción. Al abrir el sexto sello dice: y vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y la luna toda se volvió como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como higuera que deja caer sus higos verdes al ser sacudidos por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. En 2 de Pedro 3, 7 al 14 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. La Biblia enseña que los juicios de Dios por causa del pecado del ser humano abarca los cielos que nosotros vemos. Ellos serán conmovidos o removidos o destruidos. La idea en sí es la misma. Entonces, dado que todo va a desaparecer, ¿cómo está nuestra relación con Dios ahora? ¿Cómo estamos apreciando los bienes materiales que tenemos? A veces ponemos más nuestro objetivo en obtener bienes en este mundo que en hacer frutos que sean eternos. Nos olvidamos que todo va a desaparecer. Tenemos que poner nuestra mirada en el cielo hoy y no hacerlo esperar en nuestras vidas. El cielo debe ser una realidad en nuestras vidas hoy. Vivamos una vida celestial hoy porque el cielo no puede esperar. Además, Apocalipsis 20:11, el apóstol Juan declara: y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Aquí en el juicio del gran trono blanco no solamente serán juzgados los incrédulos, famosos y no famosos, que significa grandes y pequeños. No se refiere a hombres y a niños, sino que este huir de la presencia del rostro del que está sentado en el trono implica que la tierra y el cielo serán destruidos. Por eso es que Apocalipsis 21:1 el apóstol dice que ve un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué es el cielo nuevo y tierra nueva? ¿Qué es cielo nuevo y tierra nueva? Es el lugar que queremos hablar y llegar. Para intentar entender un poco acerca de este lugar, vayamos desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y notemos algunas cosas. ¿Cómo se le conoce a esta Biblia a este lugar? Bueno, su definición es el huerto del Edén. ¿Pueden recordar todo lo que había ahí en Génesis capítulo 2 y 3? Después el concepto cambia y se le llama paraíso. El paraíso lo encontramos en Lucas 23:43, cuando Jesús le habla a uno de los malhechores que estaba a su lado y le dice: hoy estarás conmigo el paraíso. El delincuente entendió que Jesús le hablaba de un lugar de descanso, justicia y vida eterna, hecho por Dios para sus hijos, un lugar donde se encontraba él mismo. En el pensamiento oriental, el paraíso era un lugar donde había mujeres malas y mucho vino, para emborracharse según ellos y disfrutar de la vida después de la muerte. Sin embargo, el Señor Jesucristo no tenía ese concepto. Para Jesús, el paraíso era la casa misma de Dios. Era un lugar de descanso, de justicia y de vida eterna en paz y santidad. El reino de los cielos, este término se refiere al reino mesiánico que el Señor Jesucristo había inaugurado con su presencia y anuncio. El clima de su reinado será en el milenio, que está mencionado en Apocalipsis capítulo 20. El seno de Abraham también es otra definición de cómo se le conoce. Es otra manera de llamarle el paraíso de Génesis capítulo 2 y 3. Un lugar de descanso y paz. El milenio, que está en Isaías 2, 1 al 3, 11, 6 al 9, 30, 26, 60, 17, 19 al 25 y Apocalipsis 19, 16. Y el tercer cielo es un término usado por el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 1 al 5, y dice que es el paraíso donde se encuentra Dios. La nueva tierra la veremos más adelante. La nueva Jerusalén también la veremos más adelante en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, 9 al 27 y 22, 1 al 5. Así que vemos que el cielo es mencionado en el Antiguo Testamento desde el Génesis 2:3, también por David en el Salmo 16:11, y es mencionado por los profetas Isaías. También en el Nuevo Testamento es mencionado por el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, 1 al 3, y por el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 1 al 5. Entonces, cuando la Biblia menciona el huerto del Edén, paraíso, reino de los cielos, seno de Abraham, el milenio, tercer cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, se refiere al mismo lugar donde habrá descanso, justicia y vida eterna. Ahora bien,
¿Cómo se vive ahí? ¿Cuál es la calidad de vida en ese lugar? Veamos algunas de las características del cielo y del estado eterno de las cosas. En el Apocalipsis mencionado por el apóstol Juan, en el capítulo 21 y en el capítulo 22 del 1 al 5, describe a la nueva tierra y al nuevo cielo, refiriéndose al universo. Este pasaje describe no solamente el clima de todo el libro del Apocalipsis, sino de la salvación que ha sido revelada en toda la Biblia. Vemos primero la nueva tierra. Nueva tierra. Y vi, dice la Biblia, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Cuando dice que es nueva, quiere decir que no ha sido usada. Veamos algunas características de ella. En primer lugar dice: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Es decir, sus habitantes tendrán plena comunión con Dios, gozarán de su presencia. También dice la Biblia que Él enjugará todas las lágrimas de sus ojos, en el versículo 4 del capítulo 21. El sufrimiento dejará de existir en el cielo. El mar ya no existe, capítulo 21, versículo 1. No habrá más temores ni monstruos marinos. En el cielo no habrá mal ni nada saldrá mal. No habrá muerte. Capítulo 21, versículo 4. Nunca más habrá separación con Dios ni de nuestros hermanos. Ni habrá más duelo. Versículo 4 también. Cuando pierde usted a alguien, atraviesa por un periodo de pérdida. Hay un proceso doloroso y profundo de incredulidad ante la pérdida, de dolor, de recuerdos dolorosos. Luego parece que ya estamos saliendo del dolor y vuelven las recaídas dolorosas. Todo eso va a desaparecer en el cielo. No habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ante una perspectiva así, deberíamos levantar nuestros ojos al futuro y animarnos unos a otros, y deberíamos vivir celestialmente hoy. Pues aquel cielo nos empuja a que cambiemos para mejorar nuestro estilo de vida. El cielo no puede esperar, hermanos. Vivamos una vida celestial hoy, porque el cielo no puede esperar. Veamos cómo se describe la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Algunos dicen que la Nueva Jerusalén se refiere a una figura de la iglesia. Sin embargo, algunos detalles nos muestran la dificultad para poder entenderla de esa manera. Por ejemplo, cuando en el capítulo 21, versículo 9 de Apocalipsis, uno de los 7 ángeles le dice a Juan: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Ante esto Juan escribe: y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces simplemente declaran que es muy claro que se está refiriendo a una figura de la iglesia. Sin embargo, la ciudad de Jerusalén tendría mayor relación con el pueblo de Israel que con la iglesia. Entonces, ¿por qué no hacen alusión mejor a Israel antes que a la iglesia? Además, en el versículo 2 dice que está preparada. ¿Cómo? Es decir, para referirse al hecho de que está preparada todo el ambiente para la gran fiesta. Por otro lado, creo que tomar la Nueva Jerusalén como una alegoría de la iglesia nos lleva a alegorizar con ingenio creciente las características de la nueva ciudad. Por estas razones, creemos que la Nueva Jerusalén será en realidad una ciudad y no una figura de la iglesia. La Nueva Jerusalén correspondería al lugar que el Señor Jesús fue a preparar para los verdaderos creyentes, como lo describió en Juan capítulo 14, versículo 2. Entonces, aunque la ciudad aparece en Apocalipsis 21 y 22, después del juicio final, ella debió haber existido antes de esos momentos, aunque no habitada por la iglesia y todos los creyentes, sino hasta después del arrebatamiento, cuando menos, y de la resurrección de todos los creyentes. Entonces tendremos el enorme privilegio de ser los primeros habitantes en la Nueva Jerusalén, cuando seamos arrebatados. 7 años después, cuando ocurra la segunda venida del Señor, también la habitarán todos los creyentes que hayan sido resucitados de todos los tiempos. De ahí que los de Apocalipsis 24 reinarán con Cristo por 1000 años. Durante el milenio puede ubicarse la ciudad celestial y que esté en acorde con Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Reinarán por los siglos de los siglos en la Nueva Jerusalén. Veamos sus características. Vi una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia para su esposo. Versículo 2 del capítulo 21. Tenemos que hacer notar 3 aspectos muy importantes que se mencionan en Apocalipsis 21, 9 al 27. Sus dimensiones, sus materiales y sus ornamentos. Atención.
Sus dimensiones de la Nueva Jerusalén, sus materiales y sus ornamentos. En primer lugar, sus dimensiones son colosales. Dice el texto bíblico que son 12,000 estadios y su longitud, altura y anchura son iguales. Apocalipsis 21:16. Esto implica que tiene una superficie de 4,665,600 kilómetros cuadrados. Para que tengamos una idea, la Ciudad de México tiene una superficie de 1,500 kilómetros cuadrados. Es decir, la Nueva Jerusalén es 3,110 veces mayor que la Ciudad de México. Sin embargo, no debemos olvidar que la Nueva Jerusalén tiene una forma cúbica o piramidal, lo cual la hace muchísimo más grande, con una superficie de 10,077,696 millones de kilómetros cúbicos. Si su forma es cúbica, si tuviéramos una casa de unos 15 por 15 por 15, esto implicaría que viviríamos cómodamente en una casa de 3,375 metros cúbicos. Entonces, ni siquiera por espacio debemos preocuparnos. Esto implicaría que la Nueva Jerusalén tendría alrededor de 1,000 billones de palacios, descontando los espacios de las calles, avenidas. A veces me pregunto, ¿por qué algunos nos preocupamos por tener una mejor casa al grado de enfermarnos? Ninguna casa, por muy preciosa que sea, es comparable con la casa que el Señor Jesucristo nos ha preparado en la Nueva Jerusalén, es decir, en el cielo. No quiero decir que no busquemos vivir mejor o tener un lugar agradable donde vivir. Lo que quiero decir es que hoy tenemos que vivir mirando el futuro. No podemos esperar el futuro impávidos. Tenemos que vivir el cielo hoy. El cielo no puede esperar. Vivamos una vida celestial porque el cielo no puede esperar. En cuanto a sus materiales, es interesante que hagamos notar el esfuerzo del apóstol por intentar describir la belleza de la ciudad. Los materiales a los que se asemejan son conocidos en apariencia, aunque difíciles de ubicar. Por ejemplo, la ciudad es de oro. Por ejemplo, la ciudad dice la palabra de Dios que es de... Repito, los materiales a los que se asemejan son conocidos en apariencia, aunque son realmente difíciles de ubicar. La ciudad es de oro, semejante al cristal puro, capítulo 21, versículo 18. Tiene una avenida principal de oro puro. Los dos cimientos de la ciudad tienen semejanza con los colores del arco iris, aunque las diferencias son notables. Por ejemplo, los primeros 4 son jaspe, variedad del cuarzo, y puede tener colores que van desde el rojo al marrón, amarillo, verde, gris opaco. Zafiro, probablemente es el lapislázuli, de color celeste salpicado con dorado. Ágata, cobre verde, esmeralda, la más verde de todas las piedras verdes. Los siguientes tienen parecido al orden de los que aparecen en el arco iris. Por ejemplo, en el versículo 21-20 dice sardio, blanco con vetas de color rojo, cornalina, anaranjado, casi rojo, crisólito, amarillo dorado, berilio, azul marino, verde mar, topacio, verde dorado, amarillo en lugar del azul, crisopraso, verde manzano, verde dorado en lugar de índigo, jacinto, azul violeta y amatista, azul púrpura o rosado. En cuanto a su ornamentación se pueden notar varias cosas. Veamos, por ejemplo, dice la palabra de Dios que tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como el de una piedra de jaspe cristalino. Capítulo 21, versículo 11. Es decir, es una ciudad que brilla en todos sus aspectos por su pureza y santidad. Las 12 puertas eran 12 perlas de aproximadamente 65 metros de ancho. Sus puertas nunca se cerrarán de día, puesto que ya no existe ningún peligro. Versículo 25. Un río de agua de vida. Capítulo 22, versículo 1 y 3. El trono de Dios y del Cordero. Versículo 1 del capítulo 22. El árbol de la vida. Capítulo 22, versículo 2. El cual produce 12 clases de fruto cada mes, lo cual no existe en la tierra hoy, y nos habla de la abundancia que existirá en el cielo. Y no viene ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero.
capítulo 21, versículo 22. No habrá más maldición, capítulo 22, versículo 3. No habrá más noche, capítulo 22, versículo 5. No tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, capítulo 21, 23 y 22, 5. Así que, hermanos, ante una perspectiva así de lo que nos espera, debemos mejorar nuestro estilo de vida. Debemos vivir con una perspectiva celestial. El cielo, hermanos, no puede esperar. Vivamos una vida celestial hoy porque el cielo no puede esperar. Por otro lado, debemos preguntarnos quiénes serán nuestros acompañantes y quiénes son los que no van a estar en el cielo. Los que estaremos y los que no estarán en el cielo. La siguiente pregunta quizás tiene que ver primero con quiénes son los habitantes de la nueva ciudad y de la nueva tierra. Los que sí vamos a estar. Con respecto a los habitantes de la nueva tierra, se entiende que se refiere a las naciones andarán en su luz y los reyes de la tierra traerán a ellos su gloria. Esto se refiere a los habitantes de la antigua tierra que florecieron en el milenio y que no siguieron a Satanás en la última rebelión. Obviamente ellos también debieron ser transformados para vivir en un estado eterno. Por otro lado, en Hebreos 12, versículos 22 al 24, podemos notar que los habitantes de la Nueva Jerusalén son la Trinidad, por lógica, estarán el Padre, Hijo, Espíritu Santo, en su plenitud, versículo 23. Los ángeles, dice que miradas de ángeles, Hebreos 12, 22. Los creyentes del Antiguo Testamento refiriéndose a ellos cuando dice, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, Hebreos 12, 23, Hebreos 10, 14, 11, 40 y Colosenses 2, 10. Y los creyentes en Cristo Jesús, es decir, la iglesia, los primogénitos que están inscritos en los cielos, Hebreos 12, 23. Otros pasajes que nos indican con amplitud que la iglesia estará ahí son, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. También me dijo, eso está en 1 de Juan 3:2. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tiene sed yo le daré gratuitamente la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará todas estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21, 6 al 7. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Capítulo 22, versículos 14. ¿Quiénes son los que no van a estar en el cielo? Satanás y la bestia, el falso profeta, los cuales fueron lanzados en el lago de fuego y azufre. Capítulo 20, versículo 10. Los cobardes, los que no se hacen verdaderos creyentes por el temor del que dirán o confesar su fe cuando crea. Los incrédulos, los que no creen en Jesús como Salvador de su vida. Los abominables, como los hipócritas, mentirosos y lascivos. Asesinos inmorales, lascivos, fornicarios, adúlteros, incestuosos, homosexuales, lesbianas, hechiceros. Los que tienen que ver con la magia, con la adivinación, con el espíritu, con la drogadicción también. Los idólatras, los que colocan cualquier cosa en su vida en primer lugar antes que Dios. Y todos los mentirosos, es decir, todos los que practican cualquier tipo de mentiras piadosas, medias verdades, o las que es completamente dañinas, tendrán su herencia en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. De este tema hablaremos en otra semana, en otro mensaje. La palabra de Dios afirma categóricamente: y jamás entrarán en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos están sus nombres escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 21, 27. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Capítulo 2, versículo 15. Así que, en contraste con estos últimos que no estarán en el cielo, es decir, todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, Apocalipsis 21, 7 me da un resumen de los que sí estarán en el cielo. Dice la palabra de Dios: el vencedor, el que venciere, heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quién es el vencedor? El que venciere. Es el verdadero cristiano, el que ha creído en Jesús como único y suficiente Salvador. Por otro lado surge la pregunta: ¿cómo puedo estar seguro ahora de que voy a estar en el cielo? ¿Quién puede ayudarme y qué es lo que jamás podrá ayudarme? Esta respuesta cada uno debe responderla íntima y personalmente. Estar en el cielo si he aceptado a Jesús como mi Salvador. Si no lo he hecho, la palabra de Dios dice que no estará ninguno que no haya recibido
realmente a Jesús como su Salvador personal. El Señor Jesucristo es el único que nos salva. ¿Usted ya lo recibió? La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino a Jesucristo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, no dejes pasar más tiempo. Hoy es el momento, hoy es el día en el que Dios quiere salvarte. Una pregunta más tendría que ver con nuestras actividades celestiales. ¿Qué es lo que haremos? ¿Cuáles serán nuestras actividades celestiales? Bueno, algunas. Recordemos, de Lucas 16:22 podemos decir que sí tendremos memoria de nuestra vida en la tierra. ¿Cómo serán nuestras relaciones interpersonales? Mateo 22:30. Lo siento, ya no habrá bodas, ya no habrá casamientos ni nada. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna se caracteriza por una vida de santidad, gozo, abundancia, comunión, lo cual está definido por la misma palabra de Dios. Implica que es una relación íntima con Dios, no solo en cantidad de tiempo, sino también en calidad de vida. Entonces la vida eterna la podemos iniciar a disfrutar hoy, desde el momento en el que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Nuestra vida eterna ha comenzado. Esto implica que es aquí, en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestras familias y amigos, donde debemos vivir una vida celestial. Tú y yo no necesitamos comportarnos como príncipes para llegar a serlos. Ya lo somos. Somos ciudadanos del cielo y por eso debemos vivir una vida celestial. Sin embargo, no debemos de pasar por algo que nos espera también, una vida en calidad de tiempo. Como escribe Francisco Lacueva en su libro. La vida eterna futura es completa satisfacción en actividad perfecta de todos los órganos y facultades del ser humano, sin temor de pérdida, deterioro ni alteración. Así que disfrutemos inicialmente nuestra vida eterna, disfrutando de la comunión diaria con nuestro Señor Jesucristo, conociéndole más cada día al Padre, a Él y al Padre. Amados hermanos, disfrutemos nuestra vida celestial hoy, porque el cielo no puede esperar. ¿Envejeceremos? No. Aunque el 22:2 dice, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, sin embargo, dado que ya no existe más maldición, debemos entender que esa sanidad es de manera distinta. Es decir, que ya la palabra sanidad viene con la idea viene de la idea de funcionar como terapeuta. Puede referirse más bien a una promoción de disfrutar las bendiciones y bellezas de la Nueva Jerusalén. ¿Qué haremos? Adoraremos al Señor. El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Apocalipsis 21:3. Serviremos al Señor. Apocalipsis 22:3. Implica que seguiremos con nuestras facultades de funciones sacerdotales. Tendremos comunión con el Señor. Hebreos 12:23. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. 1 Corintios 13:12. Pero entonces le veremos cara a cara. Juan 14:3. Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis allí. Apocalipsis 22:4. Ellos verán su rostro. Recordemos que los cielos en Apocalipsis 20:11 se escondieron. Nosotros no. Tendremos conocimiento y aprendizaje continuo. 1 Corintios 13:8-10. Tendremos descanso. Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los muertos de aquí en adelante mueren en el Señor para que descansen de sus trabajos. ¿Qué nombre tendremos en el cielo? El mismo. Por ejemplo, podemos ver en Mateo 22:30, Lucas 9:30, 19-31, 1 Samuel 28:3-25, Hechos 9:5, que nunca cambian su nombre. ¿Cómo debo de vivir hoy? Dice la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, que el que es santo siga guardándose santo. He aquí vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa y manera de vivir, esperando y apresurándonos a la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siéndose quemados se fundirán? Pero nosotros que esperamos según las promesas, cielos nuevos, tierra nueva, los que mora la justicia. Por eso, amados, estamos en la espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El muchacho del accidente con el cual empecé platicando, de pronto aparece ante la antesala del cielo, subiendo por una gran escalera eléctrica. Llega a las entradas del cielo y al revisar la lista de los que entran, su nombre no está encontrado. ¿Qué pasó? Resulta que mandaron por su alma a un
a un ángel novato. Al ver que el chocar del carro iba retrasado dentro del túnel y lo más seguro es que iba a morir, decidió llevárselo antes del choque para que no sufriera. Sin embargo, no iba a morir, solo iba a sufrir un accidente. Entonces los jefes deciden regresarlo a la tierra para que tome posesión de un cuerpo. Así comienzan los problemas imaginarios y antibíblicos para este muchacho. ¿Cómo se llama la película? El cielo puede esperar. Nuestra pregunta sería, ¿el cielo puede esperar? Por supuesto que no, hermano. Eres ciudadano del cielo. Eres un hijo del rey. A pesar de que cualquiera sea nuestra situación, podemos vivir una vida celestial en la tierra. Amados, el cielo no puede esperar. Así que vivamos una vida celestial porque el cielo no puede esperar. ¿Qué podemos hacer para continuar manifestando nuestra vida celestial? Asegúrese usted que está en ese lugar. Reconozca que necesita descanso, justicia y vida eterna, pero que su pecado le impide disfrutar de eso y en el futuro también. Que sus pecados le separan de Dios. Si usted está separado de Dios, entonces usted está condenado y no puede ir al cielo si muriera hoy. Ni las buenas obras, ni la religión, ni su obediencia pueden ganarle el cielo. Solo Cristo puede darle la vida eterna. Solo Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Acepte que ha estado alejado de Dios y que solo Cristo puede darle una nueva oportunidad. Dígale en sus propias palabras que necesita esa salvación. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Esforcémonos en disfrutar nuestra vida celestial en este mundo que nos ofrece una vida terrenal. Podemos ser de testimonio para la gente que nos rodea en nuestra familia, vecinos, escuela, trabajo, que al vernos seamos capaces de darnos cuenta que somos diferentes a pesar de nuestros sufrimientos y problemas. Recordemos que siempre nos espera un mundo mucho mejor, que no puede esperar, porque lo que podemos iniciar a disfrutar hoy no puede esperar. Por eso el Apocalipsis es el único libro que le ofrece una bienaventuranza al leerlo y al obedecerlo. El libro de la vida, recuérdalo, hermano, recuérdalo. Y vi los muertos grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y todos los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Yo no sé si tú tienes esa seguridad, pero si tú no la tienes, de que si hoy murieras, tú tendrías tu entrada al cielo, es porque tú no estás escrito en el libro de la vida. Y la única forma es reconociendo que eres pecador, que no puedes hacer nada para salvarte, que Cristo murió en tu lugar y que tú hoy reconozcas, si te arrepientas de tus pecados y les digas: Señor Jesús, sé tú mi Salvador. Sé tú mi Salvador, Señor, porque yo no puedo. Soy un pecador. Dile como el ladrón de la cruz: acuérdate de mí, ten piedad de mí. Y Él te aseguro que te dirá: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú quieres hacer esta decisión esta tarde, esta mañana, esta noche, no sé a qué hora estás escuchando esta predicación, yo te invito a que le digas así a Jesús. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que mi pecado me condena y que me separa de ti. Reconozco que no puedo hacer nada para salvarme, pero en esta mañana yo te invito a entrar en mi corazón, a limpiar mis pecados, a reinar en mi vida, y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, sálvame, límpiame de todo pecado y permíteme vivir una vida celestial aquí en la tierra, pues porque el cielo no puede esperar. Gracias, Señor, porque tengo hoy la seguridad de que lo que tú prometiste lo cumples. Y tú prometiste que si yo creía en ti, aunque esté muerto, vivirá. Porque tú prometiste que tú te ibas a prepararme un lugar allá arriba para que yo estuviera donde tú estuvieras. Porque tú prometiste que eres la resurrección y la vida y que tú me darías vida eterna. Porque tú prometiste que el que cree en ti es un hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque a partir de hoy yo soy un hijo de Dios. Te doy gracias. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.